Vamos a ver la lección 1.9, condiciones necesarias y suficientes. Considerando dos condiciones, dice A y B, sobre un triángulo ABC. Es sobre el triángulo que vamos a estar hablando. Nos dice la condición A. Nos dice ABC es un triángulo equilátero. Y la condición B, ABC es un triángulo isósceles. Nos hacen la primera pregunta. Si el triángulo ABC cumple A, o sea, damos por hecho que la condición A se cumple, ¿será que también se cumple la condición B? La pregunta que tenemos aquí. Entonces, para esto necesitamos primero conocer triángulo equilátero y un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, tenemos por aquí un triángulo equilátero. Las características de un triángulo equilátero son que tiene los tres lados iguales, y también hay que considerar que al tener los tres lados iguales, también sus tres ángulos pues son iguales. Ahora, para un triángulo isósceles, características son que para que sea isósceles tiene que tener dos lados iguales, los cuales son este y este de aquí. Otra característica de los isósceles es que los ángulos los ángulos contrarios a el lado, o sea, el ángulo contrario de este lado, este de aquí, es el que viene a dar enfrente del lado que tenemos. Entonces, los ángulos contrarios a los lados que son iguales, esos ángulos también van a ser iguales. Como podemos observar aquí, este lado A, su ángulo al que le corresponde el contrario sería este de aquí, y el ángulo contrario a este lado es este de aquí. Entonces, estos ángulos son iguales. Son los ángulos que son iguales a los de los lados que también son iguales cuando son los contrarios, ¿verdad? Bien, entendiendo eso, vamos a ver, la primera pregunta que nos hacen es si el triángulo ABC cumple A, o sea, que es equilátero, cumple A, que el triángulo es equilátero. Entonces ya sabemos que cumple esto, ¿verdad? Ya sabemos que esto se cumple. Pregunta, ¿será que también se cumple B? ¿Qué es esto de aquí? Si se cumple esto, ¿será que también cumple esto? ¿Qué tiene que cumplir para que sea equilátero? Que los tres lados sean iguales, ¿verdad? Y los ángulos, pero ahorita solo lo vamos a ver con respecto a los lados. Entonces, si ya sabemos que es equilátero, ¿será que es un triángulo isósceles? Para que sea isósceles, ¿qué tiene que cumplir? Que tiene que tener dos lados iguales. Entonces, si ya sabemos que es equilátero, puede ser un isósceles. ¿Por qué? Porque si tenemos un triángulo equilátero, sabemos que tiene tres lados iguales. Entonces, y si para que sea un isósceles solo necesitamos únicamente dos lados iguales, y ya tenemos que es un equilátero y cumple tres lados iguales, entonces esta es suficiente para que se cumpla esta, porque ya conocemos que los tres lados son iguales, y para que sea isósceles solo necesitamos dos y ya tenemos tres. Quiere decir que un triángulo equilátero, si es un triángulo equilátero, entonces puede ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice aquí la respuesta. Dice, si un triángulo ABC cumple la condición A, que es que sea un triángulo equilátero, también cumple B. Puesto los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Sus tres lados iguales son iguales a A. Y para ser isósceles únicamente necesita dos lados iguales, que es lo que les estaba diciendo aquí, que solo necesita tener dos lados iguales. Por tanto, si cumple A, también se cumple B, ya que es suficiente que tenga los tres lados iguales como para que tenga dos. O sea, cumple. Ahora vamos a ver literal B. Nos dice que si el triángulo ABC, cumple B, o sea, hoy es al revés, también cumple A, nos pregunta. Nos dice, en el triángulo isósceles es la condición B, ¿verdad? Entonces, hoy lo que sabemos es que se cumple esto. Eso es lo que sabemos,
que el triángulo que tenemos cumple que tiene dos lados iguales. Ah, pero el de abajo no, ¿verdad? No es igual, solo tenemos dos lados iguales. Y el otro que pues puede ser A o puede ser B. Pero en este caso pues no lo sabemos, porque la única que tiene que cumplir es que sean estas dos iguales para que sea isósceles. Pero ¿será que también cumple A? Si cumple B, cumple esta, pero ¿será que cumple esta? Analicemos. ¿Será que no siempre, verdad? Porque sabemos que es un isósceles y que tiene dos lados iguales. Ahora, sabemos que cumple esto, pero ¿será que cumple esto? Para que cumpla esto necesita que tener tres lados iguales. Pero aquí solo tenemos certeza de que dos son iguales, no tres. Entonces, ¿será que no siempre, verdad? ¿Por qué? Porque si es un isósceles cumple 2. Y aquí también tenemos que cumple 2. Pero aparte de 2 tiene que cumplir 3. Entonces, este B puede que sea también igual a estos dos o puede que no, para que sea un isósceles. Entonces, no siempre va a cumplir eso. Vamos a ver lo que nos dice. No se cumple siempre, pues que un triángulo sea isósceles no es suficiente para que sea equilátero, porque la medida del tercer lado o entre paréntesis base, que es este de aquí, la base de este triángulo en el tercer lado, puede ser igual o distinta a la medida de los otros dos lados, que es de estos dos lados. Puede ser igual a A o puede ser B, y siempre va a ser un isósceles, siempre, pero no siempre va a ser un equilátero. Solo cuando este lado de aquí, la base, sea igual también a estos otros dos, va a ser un isósceles. Entonces no siempre. Ahora, el tercero dice, si el triángulo ABC no cumple B, o sea, no cumple B, la condición B es que es un triángulo isósceles. Entonces ahora tenemos que no cumple B. Entonces no es un triángulo isósceles. Eso es lo que tenemos. No es esto de aquí. Se cumple que no es un isósceles. Entonces, si no es un isósceles, no tiene dos lados iguales. Eso es lo que nos quiere decir. Al que no ser un. Entonces, si no cumple B, o sea, no es un triángulo isósceles y no tiene dos lados iguales, ¿será que tampoco cumple A? ¿Será que tampoco? O sea, si no cumple dos lados iguales, y para que cumpla A, que A es un triángulo equilátero, tiene que tener tres. Mucho menos va a cumplir que tiene 3, ¿verdad? Porque si para que sea un isósceles tiene que cumplir 2, mucho menos va a cumplir 3. Entonces tampoco, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice. Si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero. Obviamente, pues para ser isósceles necesita tener dos lados iguales. Y para ser equilátero tiene que tener tres lados iguales. Entonces, si no tiene dos lados iguales, al no ser un isósceles, mucho menos va a cumplir que tiene tres lados iguales para cumplir ser un triángulo equilátero, que sería la condición A, ¿verdad? Entonces, ya tenemos las soluciones de estos primeros. Vamos a ver la conclusión. Nos dice, cuando se cumple la proposición si A, entonces B, se dice que A es suficiente para que se cumpla B y que B es necesaria para A. Aquí abajito en un cuadrito nos dice, una condición es necesaria para otra si al cumplirse, la otra tampoco se cumple. O sea, es necesaria para la otra. Si esta no se cumple, entonces tampoco se va a cumplir la otra. Es lo que nos quiere decir. Y pues aquí tenemos el lapicito, chicos, y espero que lo puedan resolver. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir.